Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Schwaggart junto a Lauren Larson, Dr. David Watts, Dr. Jimmy Dupree, John Rosenstern y Dave Smith y ustedes. Estamos muy alegres y contentos de tenerles con nosotros. Siento que el material que el Señor nos está ayudando a presentarles, siento que es extremadamente importante, extremadamente vital. Y bueno, oramos que ustedes puedan estar con nosotros en cada programación, ¿no? Si es posible, ¿no? Y yo le pregunté a Lauren algo mientras salíamos al aire o del aire en la previa programación, y el Señor había hecho todas estas cosas para ustedes. ¿Por qué pensaste que necesitabas el bautismo con el Espíritu Santo y la evidencia de hablar en otras lenguas, etcétera? Porque el Señor te ha limpiado y milagrosamente ha cambiado tu vida. Entonces, ¿por qué piensas que necesitabas el Espíritu? Bueno, eso fue muy simple. La respuesta simple es que alguien me dijo que estaba disponible. Alguien me dijo que Dios podía hacer algo aparte de lo que Él ya había hecho, y todo lo que Él ya había hecho de antemano era maravilloso. Yo realmente no entendía, pero Disculpa, yo vi. En ese momento, cuando fuiste lleno, ¿ya te habías rendido, habías abandonado la nicotina, el alcohol, todo eso? Sí, claro. De hecho, la historia que a usted le gusta que yo cuente cómo llegué a una iglesia pentecostal fue el día número 90, 6 de abril de 1986. Damas y caballeros, fue un borracho que lo trajo a Cristo. Sí, fue un adicto a heroína y un borracho que me dijo a dónde ir a una buena iglesia y me llevó a una iglesia maravillosa de las Asambleas de Dios, una pequeña iglesia como con 50 o 70 personas. Carl Carpenter y su esposa Darles fueron pastores maravillosos y fui presentado al Pentecostés, pero usted fue el primero que me introdujo al espíritu del Pentecostés, porque yo, primeramente no iba a ir a ninguna iglesia porque yo no confiaba en la gente de la iglesia. Había tenido malas experiencias con ellos, pero recuerdo que mi padre solía enviarnos a la iglesia y él encendía usualmente el televisor y sintonizaba a Oral Roberts o a Rex Humbard y veía su programación, y yo pensé un domingo en la mañana, como 2 meses, tal vez un mes después de que yo había sido salvo, y dije, bueno, yo necesito ayuda porque estaba leyendo la Biblia, pero tal vez, entonces esa mañana yo llegué a casa y encendí el televisor y yo vi esas grandes cataratas del Niágara y escuché su alabanza comenzar, y cuando usted comenzó a cantar, los salmistas llegaron y eso me llevó a otro ámbito de adoración, y usted comenzó a predicar y yo dije, yo no sé quién es él, pero él está predicando lo que estoy experimentando. Él está hablando del Jesús que yo conozco y de una manera que me emociona. Así que yo comencé a sintonizar la programación casi inmediatamente. Y bueno, los siguientes meses, de hecho, yo tomaba una cinta de grabación y lo ponía enseguida de la televisión y grababa todo. Los domingos en la mañana después de eso. Y toda la semana yo lo Pero volvía yo a quiero escuchar saber, una y otra ¿por y qué otra vez. pensaste que necesitabas eso? Bueno, una vez más, usted estaba mostrando lo que yo realmente no entendía. Cuando yo entré a una iglesia pentecostal, comenzaron a hablar acerca de la experiencia pentecostal. Ese primer día yo vi los dones en operación y todo el mundo me decía que estaba disponible para mí, y yo confié completamente en lo que ellos me dijeron. Yo no lo dudé ni un momento, no me molestó en lo absoluto. Y mi pastor siempre estuvo de acuerdo con todo eso, y él hablaba de eso y hablábamos de doctrina, y él me dijo, bueno, es algo que uno debe de recibir, ser bautizado con el Espíritu Santo. Así que comencé a buscar, y en cuanto me di cuenta de que estaba disponible, fue simple. Dios me dijo que lo podía tener. Era algo más aparte de la salvación, algo adicional, y yo quería todo lo que Dios tenía. Sí, Era así de simple para mí. Y después comencé a verlo exhibido en usted, en su programa, y lo vi exhibido en mi propia iglesia, así que yo comencé a buscar ahí mismo. Bien, pero ¿notabas una diferencia después de ser bautizado con el Espíritu Santo? La única verdadera diferencia, como les dije el programa pasado, que yo realmente sentí en mi vida y mi vivir, no fue realmente mucho más diferente. Para mí, lo que fue diferente fue la sensibilidad al Espíritu Santo con relación al ministerio.
Bueno, eso es importante. Sí, bueno, es gigantesco. Mire, voy a regresar tal vez a contar la historia. El 4 de julio de 1986 fue el día en el que yo fui bautizado con el Espíritu Santo, exactamente 6 meses después de nacer de nuevo. Yo me levanté esa mañana y era el 4 de julio, por supuesto. Es el primer día festivo principal de ese tipo desde que yo había sido salvo, y yo tenía un periódico, era un soltero, yo tenía el periódico, entraba a la casa con él, lo abría y comenzaba a leerlo, tenía el día de descanso y bueno, llegué a la parte de atrás y allí estaban todos los anuncios para esta fiesta y aquella cantina, y yo estaba viéndolo, hermano Swagger, y yo comencé a llorar y dije, Señor, alguien tiene que decirles de que eso no es vida. Sí, Alguien sí. tiene que decirles que eso ¿Y no... habías estado allí? Que eso no... Y bueno, comencé a llorar y el Espíritu de Dios cayó sobre mí en la casa como 1 hora, tal vez, 1 hora y media. Y cuando yo me levanté, abrí el periódico otra vez, cambié de página y decía campaña de avivamiento. ¿Cómo? Campaña de avivamiento. Un pequeño anuncio así de grande, las cantinas tienen todo lo grande, pero bueno, de cualquier manera. Entonces yo pensé, bueno, para allá es a donde yo voy a ir. Mi iglesia no está abierta hoy, así que yo voy a ir para allá. Y yo fui al servicio esa noche y ahí es donde fui bautizado con el Espíritu Santo. Pero ¿Y el predicador predicó sobre el Espíritu predicó Santo? sobre el bautismo con el Espíritu Santo. Su servidor y otra persona pasamos a ser bautizados. Yo sí fui bautizado con el Alabado Espíritu Santo Dios. esa noche. Y una vez más, como ya les dije, fue durante esta semana que Dios había estado tratando conmigo sobre aceptar un llamado tiempo completo al ministerio, y lo acepté. Y el propósito del bautismo con el Espíritu Santo es poder para servicio. Sí, Entonces eso se conectó perfectamente con mi vida y bueno, pero eso no negaba lo que el Espíritu Santo había hecho, y no era mejor que la salvación para mí. Y bueno, no quieres decir que algo es mejor que la salvación. Correcto. Realmente eso no lo pero, queremos decir. y bueno, lo interesante, y ahora voy a dar una tesis sobre esto. Yo he enseñado en el Instituto Bíblico aquí en JSBC una clase llamada Características Pentecostales durante muchos años. Y bueno, esas son las características que Jesús salva, Jesús sana, Jesús bautiza con el Espíritu Santo y Jesús vuelve otra vez. Y en la clase le he preguntado estudiante tras estudiante tras estudiante la misma pregunta que usted me acaba de hacer a mí. ¿Qué sucedió cuando usted fue bautizado con el Espíritu Santo? Y a lo largo de los 25 años de enseñar, yo he recibido respuestas muy diferentes. Algunos han dicho que hizo toda la diferencia y otros han dicho que realmente no ha hecho tanta diferencia en cuanto a relación con Dios, pero encontré un poder para el servicio. Yo me enteré de que mucha gente que ha tenido o que ha encontrado al Espíritu Santo vivo en su vida fue criada en una atmósfera en la que le decían que el Espíritu Santo no hacía mucho, que el Espíritu Santo no hace lo que hizo ayer. Entonces, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, parece como que eso despertó la obra del Espíritu Santo que residía dentro de ellos. Y nosotros predicamos, hermano Swagger, predicamos hasta hacer que la gente no crean que es lo que el Espíritu Santo puede hacer. Y los pentecostales hacen lo mismo. No enseñan que el poder del Espíritu Santo no está disponible como aquellos amigos cesacionistas, pero ellos enseñan a congregaciones enteras que hasta que uno sea bautizado con el Espíritu Santo, él no, y luego ellos llenan el vacío, el blanco, y estamos Sí. matando a la gente con ese mensaje. Les estamos diciendo que no crean en lo que ellos ya recibieron. Y si usted no le dice a la gente qué es lo que tiene y cómo es que funciona, no va a creerlo para recibirlo. Y yo creo que en muchos de los casos, como eso se ha predicado tan fuerte, tal vez pasó que cuando una persona recibió el bautismo del Espíritu Santo, su fe para la obra del Espíritu Santo fue promulgada y ahora confunde lo que recibió en la salvación como parte integral del bautismo con el Espíritu Santo. Y eso solo es una tesis, Sí, yo creo que es bastante correcto. A mí se me enseñó que uno no puede entender las Escrituras sin ser bautizado en el Espíritu Santo. Y para una persona, para mí, que crecí en la iglesia, yo no recuerdo muy bien el día en el que yo fui salvo, porque yo literalmente era aquel niño que estaba dormido debajo de las bancas y estaba en la iglesia cada vez que estaban abiertas las puertas
pero recuerdo singularmente cuando fui bautizado en el Espíritu Santo a los 7 años de edad. Así que ese encuentro tan dramático con Dios es lo que resaltó, y ahí yo puedo decir, bueno, mi vida espiritual es la que ha comenzado. Así que yo creo que mucha gente, bueno, yo me identificaría con ellos que en el bautismo con el Espíritu Santo comenzó a reforzar lo que ya había sucedido en la salvación, pero no Sí. tuvo ese mismo tipo de efecto Bueno, dramático. si la fe es la clave, y esta es la tesis, si la fe es la clave y estamos predicando cosas que crean incredulidad, estamos enseñándole a la gente a no creer o a no creer porque no hace esto ya. Ambos mensajes detienen al creyente de creer. Sí, amén. Y yo simplemente creo que eso es horrible, porque nosotros debemos decirle a la gente qué es lo que tiene la salvación, qué es lo que el Espíritu Santo puede hacer, y debemos decirle a la gente que el bautismo con el Espíritu Santo puede equiparnos mejor para testificar de Jesús. Y también es para la vida y el servicio. El bautismo con el Espíritu Santo lo es. Es como, yo creo que el Espíritu Santo nos entrena en la obra de Dios. Sí, claro. Y yo todavía creo que nosotros no podemos hacer lo que tenemos que hacer y ser lo que tenemos que ser para Cristo sin el bautismo con el Espíritu Santo. Yo creo que eso es necesario. Y la razón por la cual en el libro de los Hechos dice en el capítulo 1, me parece que es, el Señor mandó a los discípulos a ir a ser llenos del Espíritu antes de hacer cualquier cosa. Y no podemos minimizar eso de ninguna manera. El poder de lo que el Espíritu Santo puede hacer. Y no creo que estamos minimizando. No. Y si alguna persona dice eso o lo piensa, no está escuchando lo que estamos diciendo. No estamos excluyendo el bautismo, solo estamos tratando de definirlo es. bíblica y correctamente Así es. y luego avanzarlo. Así es. Pero no hay nada mayor que la salvación. Tenemos que ir a la pausa y ya volvemos. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Estamos de vuelta. Yo quiero decir lo siguiente, y creo que estoy en lo correcto, y quiero que me digan los hermanos su opinión. Personalmente no creo que haya algo en el mundo mayor que la salvación o la experiencia de salvación. La persona que viene a Cristo. Amén. Yo no me atrevo a minimizar el bautismo con el Espíritu Santo, no lo estoy minimizando, y sí anexa una atracción a nuestro corazón que nada más lo puede hacer. Yo quiero que eso pues se entienda, pero en lo que tiene que ver con grandeza, cuando una persona entrega su corazón a Cristo y nacen de nuevo, nacidos de nuevo, realmente ha habido un cambio en mí. Nacido de nuevo, como dijo Jesús. Nacidos de nuevo y todo por el Calvario. Gracias a Dios que he nacido de nuevo. No hay nada en el mundo que pueda Sí, tocar así eso. es, amén. Así Y- es, amén. Y realmente sé que yo fui salvo extrañamente a los 8 años de edad, estando enfrente de un cine Sí, amén. en el pueblo llamado Ferry, Luisiana, y el Espíritu de Dios habló a mi corazón y me dijo, no entres en este lugar. Yo te he escogido como una vasija especial para ser usada en mi servicio. Y estábamos en la línea para comprar un boleto para entrar a las películas, que en aquel tiempo las tenían, Sí. ¿no? Johnny McBrown y Hopalong Cassidy. Y bueno, todo eso, ¿verdad? Y bueno, la línea se había detenido y yo tuve que detenerme, obviamente. Pero el Espíritu del Señor me habló otra vez y me dijo, no entres en este lugar, entrégame tu corazón. Y yo dije, sí, Señor. Y salimos de la línea y fui
y busqué un helado en una farmacia. Y nunca había sentido eso jamás en mi vida. Yo tenía en ese momento 8 años de edad. ¿Qué conozco yo del pecado, verdad? Estoy tratando de tal vez robarme 5 centavos de la cartera de mi mamá. Tal vez sí. Pero yo me paré en la esquina y era como que 100 libras se habían removido de mi hombro. Y un niño, 8 años de edad, tiene que ser algo poderoso para hacer una diferencia en esa capacidad. Sí, amén. Fui bautizado con el Espíritu Santo unos 6 meses después. Mi abuela fue la primera en nuestra familia de ser llena con el Espíritu. Mamá pensaba que ella estaba loca, que había perdido la cabeza. Mi papá dijo, hasta ella ha perdido la cabeza por la religión. Ella ahora, uno se acerca a ella y empieza a hablar de un idioma que no podemos entender. Y yo estaba escuchando todo esto y no me pareció algo negativo a mí. Yo me subí en mi bicicleta, fue un sábado en la mañana creo, y me acerqué a su casa, llegué allá, toqué la puerta y ella la abrió. Le dije, abuela, así yo la llamaba, mamá y papá dicen que tú tienes algo que te hace hablar raro. Quiero escucharlo, quiero saber lo que es. Ella me dijo, Jimmy, entra, te voy a contar. Ella acababa de llegar de una campaña de la Iglesia de Dios y fue la primera en nuestra familia en ser bautizada con el Espíritu Santo. Aleluya. Cambió a la iglesia, lo cambió todo, toda la iglesia cambió. Y no me atrevo yo a minimizar eso. Amén. Sí. Y mire, la grandeza de ello, ¿no? No solamente cambió su familia, ha cambiado decenas de miles de vidas Así es. que han sido impactadas porque esa abuela tomó el tiempo con un niño de 8 años Así de edad es. que tenía hambre y estaba dispuesto a sobrepasar burlas y críticas porque Dios dijo Así no es. entres. Yo me senté en el piso y mirándola a ella empezó a contarme cómo el Señor la había bautizado con el Espíritu Santo. Yo no entendía mucho al respecto, pero yo sabía que era real. Y cuando ella llegó al punto que el Señor la había llenado, ya empezaba a hablar en lenguas. Y estoy yo sentado en el piso y empecé a sentir algo que no había sentido en mi cuerpo. Y yo sabía que algo allí era especial y no recibía el Espíritu Santo en ese momento. Pero yo esa tarde otra vez le dije, cuéntame otra vez, abuela. Y así duré varias semanas. Yo iba 2 veces al día y ella me contaba la razón por la cual yo sentía el poder de Dios. Yo no sabía lo que era, pero sentía el poder de Dios y yo amén. quería más de eso. Sí, Y Señor. era algo que semanas después, en nuestra pequeña iglesia, en un tiempo de oración, que no recuerdo en qué día era, pero esa mañana el Señor me bautizó con el Espíritu Santo y yo empecé a hablar en otras lenguas. Yo no podía decir mucho en inglés. Durante semanas yo empezaba a hablar en lenguas así que yo quiero decirlo claramente, aunque yo creo que la salvación es la mayor experiencia que una persona puede vivir, quien quiera que sea la persona. Pero no nos atrevemos a minimizar el poder del Espíritu Santo para el ministerio, para la vida, para el servicio. Sí. Pudiéramos, mire, fijémonos en el registro histórico de esto. Mi información que voy a dar viene de Vincent Synan, que fue uno de los expertos historiadores del movimiento pentecostal Él santidad y falleció, carismático. ¿No? Sí, apenas hace unos años. Pero él nos dio esos números en un seminario que él dio aquí en JSBC en los 80s. Y él dijo esto: en 1901, Agnes Osmond fue la primera persona bautizada con el Espíritu Santo. Para el año 1980, cuando estaba enseñando eso, las cifras acababan de surgir. Había 380 millones de personas en el mundo en denominaciones pentecostales. Así que pasamos de 1 a 380 millones en 80 años. Para cuando
comenzó el próximo siglo, habían más de 500 millones de personas bautizadas en el Espíritu Así Santo. así Ahora, es. decimos eso y lo vamos a aclarar, para ser justos. No todos creen que la evidencia es hablar en lenguas, pero todos ellos creen en la segunda obra posterior. Tenemos una gran variedad de ideologías. El punto es este. Hubo un gran alcance evangelístico masivo que sucedió como resultado del derrame del Espíritu Santo. Para eso es el poder del Espíritu Santo. No solo para... Repite eso una vez más. Bueno, hubo un derrame masivo de evangelismo. Usted veía a gente ser llena del Espíritu Santo y ellos se iban de sus casas a África, se iban a China. Hubo un gran mover por el evangelismo. Y esa es la evidencia del propósito del bautismo con el Espíritu Santo. Su vida y su ministerio, el propósito del bautismo con el Espíritu Santo, ser dirigidos por el Espíritu en cuanto a qué hacer o cómo hacer el qué hacer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo. Creo que todo eso es parte del bautismo con el Espíritu Santo. Sí. Usted no dependió de un comité, no necesitaba un grupo de hombres que le dijera qué hacer. El Espíritu Santo le dijo, eso es lo que tiene que Todos hacer. dijeron que no podíamos Correcto. hacerlo. Pero miren, ese es el poder y el propósito del bautismo con el Espíritu Santo. Y múltiples millones de personas aceptando a Cristo a lo largo de el ministerio que usted tuvo al principio en los 70s, 80s, y por supuesto aún antes que eso en sus viajes alrededor de los Estados Unidos. Y lo que la gente sentía y veía en usted, lo que yo sentí y vi en usted, fue una realidad de Cristo obrando a través de usted, atrayendo a la gente a Cristo. Todo mundo en los 80s que iba a ser un predicador se levantó delante de un espejo, tomó una Biblia, la levantó así y aprendió a señalar, porque eso es lo que usted estaba haciendo. Pero eso fue evidencia del bautismo con el Espíritu Santo. Pero llegó la hora y llegó un día en el que el Señor le dijo a usted, voy a mostrarte cosas del Así Espíritu es, Santo que yo que tú desconozco. ahora no sabes. Y eso no tenía que ver con el bautismo, sino con la salvación. Tenía que ver con lo que el Espíritu Santo hace para transformarnos a la naturaleza y el carácter de Dios. Eso es verdad. Y Así es. eso es lo que él quería añadirle a usted. Ahora, eso no quita, cuando está en su lugar correcto, eso no le quita al bautismo con el Espíritu Santo. No, no lo es. Y tampoco lo viene a denigrar. De hecho, lo que hace es acentuarlo, porque ahora el carácter del ministro y el carácter del Hijo de Dios puede ser transformado, y al mismo tiempo esa ayuda sobrenatural para compartir a Jesús con el mundo está disponible. Y ambas de esas obras del Espíritu Santo, un Espíritu Santo, pero ambas están disponibles a la gente, hermano Swagger, y nosotros no minimizamos la oportunidad que todo creyente sea lleno del Espíritu Santo, y no minimizamos el poder del Espíritu Santo en la salvación. El mensaje de la cruz está conectando esas dos verdades y las está trayendo al cuerpo de Cristo, y eso, amigo mío, va a ser una iglesia saludable. Se le ha llamado al siglo XX el siglo del Espíritu Santo y el siglo de las misiones porque porque hubieron esfuerzos misioneros más grandes en el siglo XX que nunca antes. Así es. En toda la historia de la iglesia, y este ministerio fue gran parte de eso, y eso fue, como dijo el doctor Sainen, que identificó con los cientos de millones de fieles que se convirtieron en pentecostales durante ese periodo de tiempo. Así que definitivamente, como ya se dijo, tenemos que conectarlo todo correctamente y no hacer que lo secundario se haga primordial y lo primordial secundario. Y no negar ninguno de los dos, no y tratar estar- de reconocer el propósito de cada uno y buscarlo con todo nuestro corazón y toda nuestra mente. Y eso es lo que este mensaje y lo que su vida ha hecho disponible para el cuerpo de Mi Cristo. esperanza está establecida en nada menos que la sangre de Jesús y justicia. No voy a descansar en este cuerpo, sino que descansaré en ese nombre. En Cristo, la roca sólida estoy. Todo lo demás es tierra movediza, todo lo demás es tierra movediza. Ahora, el hermano que escribió esa alabanza no era lleno del Espíritu Santo. Gracias. Gracias por acompañarnos.
en un estudio en la palabra.